Esto es parte, digamos, de mi tesis de doctorado. Le he ido sumando un poquito más cada vez. Y bueno, afortunadamente estoy teniendo la oportunidad de probar también un poco estos modelos. Bueno, al menos tengo un programa de radio en la Universidad Panamericana junto con otros 2 colegas. Y bueno, ese, por ejemplo, es un caso que ahorita les voy a presentar a partir de estos modelos. La idea es hacer documentales y hacer cualquier cosa que se pueda con el fin de divulgar, ¿no? Entonces, con estos intereses es que, empecé a investigar cómo se puede divulgar filosofía y esto es hasta ahora mi resultado, ¿no? Bueno, en primer lugar es bien importante distinguir qué es comunicación, difusión y divulgación. Al menos difusión y divulgación se suelen confundir bastante. Por ejemplo, ocurrió que ahora en el Congreso Internacional de Filosofía metimos una mesa, queríamos que fuera la mesa de divulgación de filosofía y nos pidieron que cambiáramos el nombre por difusión, porque divulgación resulta muy elitista, ¿no? Porque quiere decir algo así como que, no sé, o vulgarizar el conocimiento o vamos a hablarle al vulgo, ¿no? Entonces, por lo mismo yo he optado por llamarle comunicación pública, ¿no? Que creo que, añade un poquito más a la noción de divulgación. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, divulgación se refiere a un tipo de comunicación que va de expertos a no expertos. Pero el llamarle comunicación pública también implica que no solamente es un cambiar de lenguaje o hacer un nuevo lenguaje, sino también procurar que el público esté participando constantemente en esta comunicación. O sea, lo que queremos hacer es conocimiento público, justamente, ¿no? Entonces, también por eso creo que es más pertinente llamarle comunicación pública. Y difusión, por ejemplo, difusión puede ser este congreso, es un gran ejemplo. Es básicamente como enterar a otros de lo que estamos haciendo y generalmente, a diferencia de la divulgación o comunicación pública, se entiende como comunicación entre, digamos, expertos de la misma profesión o que manejan el mismo lenguaje técnico, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente y la siguiente. Ok, sí, ahí. Entonces, como no se ha hecho mucha divulgación de la filosofía, o sea, realmente hay muy poca divulgación, me puse a estudiar los modelos por los que se ha divulgado la ciencia. Como ustedes sabrán, filosofía y ciencia nacieron, digamos, juntas, pero sobre todo, después del positivismo ocurrió que la ciencia se empezó a especializar y parece ser que de algún modo hubo una separación ahí entre ciencia y filosofía. Curiosamente, junto con esta separación, la ciencia se empezó a divulgar como ya se estaba divulgando el conocimiento. O sea, digamos que los primeros indicios de divulgación como tal los podemos encontrar en la filosofía de la naturaleza todavía, ¿no? O sea, cuando todavía ciencia y filosofía estaban unidas, los filósofos de la naturaleza en la Ilustración empezaron a hacer divulgación, ¿no? Pero entonces parece ser que a los filósofos ya no les importa esa parte, pero a los científicos sí. Obviamente porque tiene mucho más rating la ciencia que la filosofía, ¿no? O sea, la ciencia, pues la verdad, sirve para cosas, es útil, produce tecnología, etc. A ver, con esto no quiere decir que la filosofía no sirva. Lo que es un hecho es que la filosofía no busca eso, ¿no? En teoría, la filosofía no busca ser útil, aunque sí lo es, ¿no? Pero en sí misma no lo busca. Y esa es una discusión aparte con la que he tenido muchos problemas al escribir mi tesis y que ahorita no voy a poner a discutir. Pero el punto es que, como se ha divulgado ciencia, podremos reconocer 3 modelos. También aquí invito a los que saben de modelos, qué es un modelo, que me critiquen, porque no sé si está bien llamarle modelo o no, pero ya luego me dirán. Entonces, porque así le llaman los divulgadores, pero no sé si sea pertinente. Entonces, a ver, el modelo de déficit, digamos que es una forma de divulgar filosofía que implica, que damos por hecho que el público es deficiente en cuanto a conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el divulgador dice, yo quiero enseñarles, no sé, qué es el racionalismo, y como ustedes son, digamos, ignorantes, y yo soy la que sabe, pues entonces, como a mí se me antoje, les voy a divulgar, y no me importa, digamos, como de dónde vengan, a dónde vayan y cuáles sean sus intereses. A ver, se escucha muy feo este modelo y desafortunadamente creo que no es tan malo, ¿no? Porque al menos hay una buena intención de fondo.
Y digamos, o sea, al menos, por ejemplo, lo que les comentaba del programa de radio, pues, sinceramente así es como empezamos, ¿no? O sea, si no tenemos una preparación suficiente para divulgar filosofía, creo que lo primero que se nos ocurre es divulgar como se nos antoja, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer el programa de radio y dijimos, bueno, claro, pues vamos a hablar de temas comunes, a partir de ahí vamos a filosofar. Y total que pues al principio decíamos, no, está horrible, luego nos empezó a gustar, porque hagan de cuenta que el programa es una plática de café entre 3 personas que nos dedicamos a la filosofía. Es muy divertido para nosotros, sinceramente disfrutamos muchísimo el programa, pero empezamos a darnos cuenta de que posiblemente para los otros no éramos tan divertidos como lo éramos para nosotros. Y en efecto, o sea, muchas personas conocidas y nos dicen, no, pues sí está divertido, pero de repente quién sabe de qué se ponen a hablar, o sea, como que se desvían del tema, como que no cierran, como que no dejan nada al final. Chin, ¿no? Entonces hay que cambiar de modelo. Y el punto es que yo creo que necesariamente al empezar a divulgar sin experiencia, tenemos que pasar por esto. Es un poco como empezar a dar clases finalmente, ¿no? Empezamos a dar clases, pues así como nosotros creemos que van a entender nuestros alumnos, y quizá poco a poco ya con experiencia pues vayamos adoptando otras técnicas. Digamos, dar clases convencionalmente podríamos decir que es un ejemplo del modelo de déficit. Bueno, después está otro modelo que es el modelo de diálogo. Aquí, bueno, ahorita lo voy a ilustrar mejor ahí con Platón, pero el modelo de diálogo, pues básicamente, a diferencia del de déficit, sí toma en cuenta al público. La idea es al menos como sondear a ver qué temas pueden ser no sé, importantes o relevantes para la sociedad, y entonces a partir de ahí voy a divulgar. Lo que se suele criticar de este modelo de diálogo es que finalmente los resultados siempre van a depender del experto, es decir, aunque haya participación del público, el que sigue decidiendo sobre, digamos, el fin o el objetivo del conocimiento es el experto. A ver, ejemplos de este modelo de diálogo, prácticamente toda la literatura que exista de divulgación de la filosofía actualmente, y un claro ejemplo, los museos. Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ir al Museo Universo, pero bueno, es un museo de ciencias, es un museo interactivo. A mí me gusta particularmente, hay quien lo odia y dice que es aburrido, hay salas bonitas, hay salas feas, hay de todo, ¿no? Unas más nuevas, otras más viejas que ya la verdad dan vergüenza. Pero el punto de este modelo, de este museo es el siguiente: cumple con el modelo de diálogo. ¿Por qué? Porque resulta que pues sí propone conocimientos, sí se hacen estudios de público constantemente, sin embargo no hay una verdadera interactividad. En museología ahorita se está, digamos, cuestionando mucho ese concepto, porque pensamos que la interactividad consiste en ir a apretar botones. Y eso no nos garantiza nada, o sea, nos garantiza irnos a divertir un rato, sí, pero que verdaderamente nos quedemos con algo, que a partir de ahí, de apretar el botón, reflexionemos sobre el contenido que sale al apretar el botón o lo que sea, pues no tenemos ninguna garantía. Entonces, bueno, es algo que se está cuestionando mucho en los museos. Es demasiada tecnología, demasiado, digamos, como show para lo que se consigue, ¿no? Entonces, bueno, ahí a ver qué se me ocurre a mí para plantear en el Museo de Filosofía. La verdad es que no tengo como que una salida a ese problema de la interactividad, pero bueno. El punto es que existe otro modelo que se llama modelo de comunicación de riesgo. Este otro modelo, digamos que pues es bastante reciente, es un poco, a ver, este modelo no va a excluir a los anteriores, por lo mismo que les digo, o sea, quizá es una cosa que, bueno, no sé, para determinados objetivos será preciso usar el modelo de déficit. O sea, si yo les quiero decir algo como, bueno, Descartes es racionalista, bueno, no necesito más que decirlo, ¿no? Y quizá ustedes me crean y se acabó. Pero hay cosas que sí se pueden poner a discusión. Este modelo de comunicación de riesgo se ha utilizado, por ejemplo, para resolver problemas que atañen a muchas disciplinas. La idea del modelo de riesgo es, o sea, se llama de riesgo porque comunica el riesgo, es decir, punto número 1 o característica punto número 1 de este modelo es que la información debe de darse de manera completa a todos los que están participando en el diálogo, ¿no? Deben de estar bien informados, y no solamente informados sobre lo que yo les quiero informar, sino también sobre, no sé, las posibles anomalías, riesgos o problemas que yo haya tenido en mi investigación, ¿ok?
Por eso se llama comunicación de riesgo, porque la idea es no solamente informar bonito, sino informar cómo van las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una exposición actual, bueno, no, creo que ya no está, pero bueno, es una exposición, me parece que la abrieron como en el 2006 en Canadá. Esta exposición se llama Una cuestión de verdad. Está muy padre, digo, yo no tuve la oportunidad de ir, ni mucho menos, la he conocido realmente por internet o por reseñas de gente que se dedica a estudiar museología, pero lo padre de esta exposición es que es una exposición que cuestiona directamente la naturaleza de la ciencia. Es decir, en lugar de presentar los conocimientos como lo haría Universum, por ejemplo, propone, bueno, que la ciencia no es el único tipo de conocimiento válido o importante. Cuestiona, por ejemplo, los resultados científicos, la objetividad de la ciencia, etc. Entonces, no presenta tal cual, digamos, contenido científico, sino más bien la problemática en torno a la ciencia. O sea, es básicamente un museo de filosofía de la ciencia, y esto de la museología crítica es básicamente una metodología filosófica aplicada a los museos. Eso ya de entrada es algo muy bueno. ¿Por qué diría yo que es un ejemplo del modelo de comunicación de riesgo? Pues justamente por eso, porque a ver, lo que hace esta exposición es invitar a que a que el público salga con dudas, se plantee más dudas, y si tenía cierta convicción, la ponga al menos como, ¿cómo se dirá?, en crisis, ¿no? ¿Qué es lo que podemos lograr con eso? Pues pensar un poquito más nuestras convicciones, quizás simplemente. Pero justamente esta exposición tuvo mucho impacto y la gente iba constantemente porque, aparte de todo, se les permitía participar. Por ejemplo, había una parte en la que había entrevistas de científicos, no sé, o sea, les preguntaban qué opinas del calentamiento global, por decir algo, pero también le preguntaban a niños, le preguntaban a gente en la calle, y digamos que sus opiniones aparecían en el mismo nivel. O sea, es decir, el experto no tiene, digamos, el primer lugar o la autoridad completa, sino todo el público. Entonces, aquí lo que se está haciendo es generar diálogo, pero un diálogo, por así decirlo, democrático. Lo que pretende en el fondo este modelo es lograr algo así como una equidad y un equilibrio epistémico, en pocas palabras. Entonces, bueno, estos modelos los he tomado de la divulgación de la ciencia, pero aparte, bueno, yo creo que es importante ver adentro de la filosofía que han dicho los mismos filósofos sobre la posibilidad de comunicar el conocimiento. La verdad, en eso no estoy así como muy avanzada, y creo que hay muchísimas teorías, por ejemplo, hay que tener en cuenta, etcétera, y si les ocurre alguna en particular, me la pueden sugerir, por supuesto. Pero bueno, yo he encontrado en Platón, o sea, Platón tiene una teoría de la comunicación impactante. Los invito a que lean el Fedro simplemente, y obviamente en otros diálogos también hace mención de esto. Pero en pocas palabras, ¿qué es lo que dice Platón? En el Fedro empieza a criticar a la retórica y a la poesía como manera de comunicar el conocimiento. ¿Por qué? Porque básicamente se fundan en la opinión, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿y cómo tenemos que comunicar la verdad? Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer el alma de aquellos con los que vamos a dialogar. Es decir, tenemos que hacer estudios de público. O sea, no lo puedo decir de manera, digamos, más directa, ¿no? Hay que conocer a nuestro público, porque a partir de conocer a nuestro público, sus intereses y su nivel intelectual, es que vamos a poder dialogar con ellos. Otra cosa súper importante es que dice, bueno, ok, primero hay que empezar por términos comunes o aclarando el concepto que se va a discutir. Después hay que desmenuzarlo para después poder concluir, digamos, algo en concreto, ¿no? Es más o menos el modelo que plantea Platón, pero importantísimo conocimiento de público. De hecho, hay muchos estudios sobre sus diálogos que lo que dicen es que Platón escoge a sus interlocutores también un poco de acuerdo a los límites, por así decirlo, que podía llegar a tocar con ellos. Me parece que el caso más evidente es el banquete de Platón. Si se acuerdan, hasta el final llega Alcibíades desde ahí medio borracho, etc. Y entonces, como que pues ya no le agarra la onda a Sócrates, ¿no?
O sea, cuando Sócrates había echado todo el discurso de Diótima y que es el amor y bla, 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 llega Alcibíades borracho, no lo entiende y fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? A ver, o sea, si tú estás concentrándote en cosas del cuerpo y te importan más, pues entonces tú no puedes comprender lo que yo estoy diciendo. Y básicamente así va delimitando todos sus diálogos. O sea, sus personajes dicen mucho de los límites a los que puede llegar en el conocimiento con cada tipo de interlocutor. O sea, podríamos hacer algo así como un estudio psicológico de los personajes de Platón y llegar a eso, ¿no? Bueno, ya lo han hecho muchas personas, ¿no? La siguiente. Bueno, de Aristóteles hay dos nociones muy claras que retomo y es justamente partir de lo evidente, claro y común. No podemos decir, bueno, en el museo, a ver, ¿cómo se llama? El interactivo sobre el noúmeno. O sea, ¿quién le va a llamar la atención, no? O sea, más bien tendremos que partir de cosas que ya conocemos, que no son evidentes y que nos llaman la atención. Tenemos que partir de lo que tenemos claro para después, poco a poco, a partir de lo ya claro, poder aclarar lo que no tenemos claro, ¿no? Y una idea muy bonita de Aristóteles es justamente cómo se construye la verdad, ¿no? Y bueno, se hace muy evidente en toda la metafísica, por ejemplo, o en la física, ¿no? Que empieza criticando a los presocráticos. Lo que dice Aristóteles es que para llegar a la verdad, digamos, lo vamos a hacer por cooperación, es decir, quizá, o sea, igual yo no soy muy brillante, pero tengo una duda, esa duda ya está aportando algo, ¿no? No sé, me eché una explicación terrible que nadie entendió. Bueno, justamente vamos a aclarar lo que tú no entendiste o no tuviste claro. Esa ya es una manera de contribuir al conocimiento de la verdad. Es decir, todas las dudas y todas las aportaciones son importantes, sea para apoyarlas, para justificarlas mejor, para desmentirlas o para tomarlas como punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, esto de que el conocimiento se hace cooperativamente es muy importante y creo que es una cosa importante para, bueno, digamos que deja muy claro toda la tradición, ¿no? Y, bueno, por último, Descartes, simplemente la duda metódica. Es decir, poner en duda incluso lo que nos parece evidente con el fin de encontrar la verdad. En el caso particular de Descartes se encontró una certeza, que bueno, no pretendemos aquí llegar a certezas ni mucho menos. El punto sí es poner en duda los conocimientos que tenemos o las convicciones que tenemos a fin de tenerlas mejor pensadas, mejor justificadas, refutarlas si es el caso o lo que sea. Pero el punto es como ponernos a reflexionar. Así es. Entonces, bueno, podríamos decir que, bueno, ya les di hace rato algunos ejemplos de la aplicación de los modelos, pero ya combinados con estas tres ideas de estos tres filósofos, podríamos decir que hay una forma de divulgación que cumpliría con el modelo de diálogo, y estas serían las características. La primera es que el comunicador deberá tener un conocimiento suficiente del tema que pretende comunicar, sus implicaciones, problemas y aporías. Es decir, así como dice Platón, ¿no? O sea, bueno, tienes tú más o menos que estar enterado de lo que quieres hablar, tratar más o menos de especificarlo, y la idea es que si tú vas a llevar el diálogo, tú sepas más o menos como por qué rumbos te puedes ir o qué es lo que vas a cuestionar con respecto a ese concepto, ¿no? El siguiente sería, el comunicador debe conocer al público y su contexto. Esto implica que necesariamente el divulgador tiene que hacer estudios de público o de mercado y valerse de un medio de comunicación apto para este público. El siguiente, el divulgador de la filosofía debe partir de conceptos y situaciones comunes, es decir, debe adoptar un lenguaje adecuado y presentar la filosofía de modo que pueda ser interesante para determinado público. Ahora bien, si tratamos ya de incorporar el modelo de comunicación de riesgo, estas serían como las características fundamentales, bueno, que yo creo, por supuesto, para divulgar filosofía. El que pone el problema sobre la mesa de diálogo, es decir, el divulgador o experto, no debe omitir información. Debe partir de aquello que se tiene como conocimiento verdadero, pero también debe comunicar las anomalías, riesgos y posibles errores en sus conjeturas. Y por supuesto, se espera que los dialogantes adopten la misma posición crítica. Otra, el divulgador debe involucrarse previamente con el público. Los problemas que se presenten para análisis filosófico deben resultar significativos, esto es importantísimo, para el público, atendiendo al contexto y a la diversidad. A ver, y por este motivo,
es muy importante tomar en cuenta que este modelo de riesgo solamente puede funcionar cuando se abre el diálogo con otras disciplinas. Otra característica fundamental del modelo de riesgo es que, digamos, la filosofía o el análisis científico, etcétera, no es, digamos, protagonista en la discusión, sino todos los saberes que sean relevantes para la comunidad de la que se está discutiendo. Entonces, todos esos saberes tienen el mismo peso, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos divulgar, pues no podemos llegar a decir, claro, no, la filosofía es la madre de todas las ciencias, entonces permítanme, no. O sea, en realidad es, bueno, a ver, yo tengo este problema, aquí lo pongo, tengo estas hipótesis, ¿qué opinan? Cada quien desde su especialidad o cada quien como afectado del problema, pues la idea es que participe en el mismo, digamos, como pues de manera democrática, ¿no? La comunicación inicia con lo que es evidente y conocido tanto para el público como para los expertos. El problema filosófico debe presentarse contextualizado, de tal modo que el divulgador sea consciente de que la filosofía únicamente puede responder a ciertos ámbitos del problema y que es necesario considerar a otros especialistas y afectados. O sea, en pocas palabras, la filosofía no lo puede todo y yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Perdón por decirlo. La filosofía debe presentarse como una parte importante en la integración del conocimiento, dispuesta a interactuar con otras disciplinas y enfatizando en sus límites y alcances. También esto es importante, o sea, la filosofía, si hay, creo yo, una bonita función que tiene, es que puede integrar el conocimiento simplemente desde el planteamiento de los problemas filosóficos, ¿no? Entonces, considerar que la filosofía muchas veces puede ser mediadora entre diferentes disciplinas. Todos pueden acceder al conocimiento filosófico. Los expertos y el público se encuentran en el mismo nivel epistémico en la discusión. Conocen cosas distintas y tienen diferentes perspectivas. Por lo mismo, no se presentan certezas o verdades opinadas. Se presentan opciones sujetas a la crítica y a la elección de los dialogantes. El modelo de comunicación pública y crítica de la filosofía podrá considerarse efectivo si logra un diálogo vivo. Aquí metemos, por supuesto, en el mismo Fedro, Platón dice que la retórica filosófica, de preferencia, debe de hacerse de manera oral, porque, a ver, el problema del escrito finalmente es que el que escribió lo que escribió no está ahí para defender su escrito o sus ideas, ¿no? Entonces, la mejor forma para hacer filosofía o comunicar conocimiento verdadero es estar, digamos, frente a frente, la oralidad. Entonces, este modelo lo que supone es que se puede abrir un espacio verdaderamente para el diálogo, no solamente para llegar y leer en una cédula de museo, por ejemplo, lo que tienes que aprender. No, al contrario, yo ya recibí cierto conocimiento, tengo que aventarlo a alguien más, ¿no? Y el otro puede defenderse, o el otro puede dar otra opinión, etc. Entonces, el punto aquí es lograr este diálogo vivo, que por un lado involucra e invita a la comunidad a proponer y discutir problemas y soluciones a través de la filosofía, integrando otros saberes, por supuesto, y por el otro que contribuye a la formación de un criterio razonado e informado en cada individuo. Bueno, y ya eso es todo. Si están interesados en los proyectos o solamente pues quieren ver a ver cómo qué se está haciendo, etcétera, tenemos un grupo en Facebook que se llama Divulgación de la Filosofía. Ahí pues hay mucha gente que de repente sube contenidos, o si va a haber algún congreso, etcétera, bueno, ahí se publicará la convocatoria. Llevamos 2 años haciendo un coloquio sobre divulgación. Este año estuvo el coloquio de difusión en el Congreso de la Asociación Filosófica de México, o sea que vamos por buen camino y la idea pues es que en algún momento pueda ser una línea de investigación en la que los filósofos en general o profesionales de la filosofía estén involucrados. Y bueno, el programa de radio estaría muy padre que lo escucharan y lo destrozaran si es necesario, para nosotros ver en qué la estamos regando y qué propone el público, ¿no? También tenemos ahí en una página, el programa se llama El Ser se ve mejor en bicicleta, así nos pueden buscar en Facebook y lo pueden oír también a partir de radioup.mx. Bueno, muchas gracias. Te felicito por una exposición de este tipo que esté emparentada con la posibilidad de acercar conocimientos filosóficos a las comunidades, a las diversas comunidades.
yo de repente como que lo vinculaba un poco con la lectura de Feyerabend en el Tratado contra el Método, en el sentido de que, bueno, cómo la ciencia o la epistemia puede llegar a ser un poco democrática y que está emparentada con ciertos fines políticos. Entonces, ¿por qué la gente no podría participar en varios foros en donde la filosofía pudiera ser parte de todos, no solamente de comunidades elitistas? Pero también lo vinculaba yo un poco con el orden del discurso de Foucault, ¿no? Donde hay una estructura o un cierto poder que trata de polarizar la interpretación del saber y difundirlo de una manera políticamente bien sistematizada. La pregunta concreta es, con referencia a estas lecturas que te digo que tuve reminiscencias a la hora de escuchar tu charla, ¿crees que debemos primero atacar una idea de racionalidad de este tipo como muy moderna o instrumental, incluso, como dicen los teóricos de Frankfurt, para poder cambiar un modelo de filosofía en el que creemos que la filosofía es casi, ¿no?, el modelo epistémico por excelencia y que no debería de tener este tipo de desfogue o este tipo de salidas? Yo creo que hay dos problemas fundamentales a la hora de pensar cómo en divulgar, y justamente una de ellas es la academia, ¿no? O sea, digamos, la dinámica que hay en la filosofía profesional. A muchos filósofos simplemente no les interesa hacer algo como divulgación. Y para serte sincera, cuando empecé con mis ideas que el museo y tenía ahí un buen de ideas, terapia filosófica y no sé qué tanto, que hay unas que he desechado, y con las otras me he quedado, etcétera, pues hay gente que simplemente no cree que se pueda, defendiendo eso que no, es que la filosofía no debe ser útil, ni tratar de serlo, ni por ningún motivo, y se hace por sí misma. Defendiendo eso, por supuesto que dicen que no se puede. Otro amigo, por ejemplo, que me decía, no, o sea, a mí me ha costado tantos años aprender filosofía y tanto esfuerzo y tanto cariño que le he puesto, que no creo que así que cualquier fulano pueda venir a entender qué es filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es también un cambio de actitud. Otra, sería bonito que así como se reconocen, digamos, las publicaciones especializadas, se reconocieran los trabajos de divulgación. Y eso es algo que no hay. Desafortunadamente también actuamos muchas veces a partir de incentivos. Si no voy a recibir, digamos, más currículum a cambio, no lo hago, o si no me van a pagar, no lo hago. Todos estos proyectos, por ejemplo, nadie nos paga, ni mucho menos. Ahorita también la idea es ahí hacer unos documentales en la Facultad de Filosofía y Letras. Por supuesto que nadie nos paga, o sea, de hecho igual le ponemos de nuestro dinero, ¿no? Entonces el punto es tener esa disposición. Muchas veces en el programa de radio, por ejemplo, tener problemas con uno de los conductores, porque pues yo no lo puedo obligar a que haga las cosas de determinada manera, porque no le estoy pagando, ¿no? Entonces, yo creo que más que cambiar de racionalidad es un cambio de actitud de los mismos filósofos. Y otro problema, pues es un problema político y económico que tenemos, ¿no? O sea, verdaderamente no hay espacios para admitir este tipo de modelos. Desafortunadamente, por ejemplo, en varios colegios particulares bastante caros existe un modelo educativo muy integrativo del conocimiento en el que la filosofía sí es punto fundamental. Me refiero al programa de bachillerato internacional. El punto es quiénes tienen acceso a eso. O sea, si de por sí, o sea, difícilmente llegamos a un nivel de educación secundaria, me parece que lo que vamos así como que en la primaria, ¿no? La mayoría y nada más. No sé, no sé cifras, pero los niveles educativos son terribles como para empezar a plantear, no sé, que bueno, ahora todos van a aprender filosofía. Entonces, pues es otro impedimento, ¿no? Sí, incluso el modo en que las instituciones determinan las líneas de investigación que se deben de hacer, ¿no? O incluso también el financiamiento gubernamental que recibimos no está encaminado a implementar, por ejemplo, este tipo de modelos, sino a un poco más a expandir más la academia, más la institución y jamás poder posibilitarnos un ejercicio de la filosofía en el más pleno sentido de libertad filosófica. Sí, por supuesto, porque igual supongamos que el gobierno financiara un programa y dirá, bueno, pero enseñen a los ciudadanos a tal cosa. Entonces ahí sí estaríamos no solamente instrumentalizando la filosofía, sino prostituyéndola, ¿no?
Creo que es muy interesante esta cuestión de los museos que, bueno, se tiene también en el abandono y creo que desde ahí también se puede aplicar, no específicamente a lo mejor en un museo de filosofía, pero sí se puede aplicar en un museo ante una obra, bueno, ver y plantear preguntas, ¿no? Ir planteando y ya de ahí pues que la persona se vaya con reflexión acerca de alguna obra. Entonces, también es interesante ver esta parte de, bueno, yo conocí el caso del Museo Nacional de las Culturas, en donde, bueno, tienen sus salas de cultura de China, tienen de América. Sin embargo, la directora me comentaba, es que no sabemos qué es cultura, ¿no? O sea, no se meten a esa reflexión y ella tenía la idea, el proyecto de hacer esta sala de, pues, qué es cultura y meter a discusión esta parte. Sin embargo, bueno, hasta ahorita creo que se quedó para el proyecto porque hicieron cambios, esta parte que dices político-económica, que entró la nueva administración, bueno, te quito y ya no sigo con eso. Pero, bueno, es importante replantearnos, ¿no? O sea, la existencia y por qué cultura, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que se puede llevar pues a muchos ámbitos. También en las escuelas está esta parte de la filosofía para niños, que a partir de una frase, bueno, se llevan a la reflexión. Entonces creo que se puede trasladar a muchos ámbitos, trabajar mucho, especialmente yo creo que, bueno, con los niños con los que se va desarrollando muchas habilidades. Y me gustaría saber si específicamente estás retomando tú algún modelo también pedagógico educativo dentro de tu investigación. Sí, he tomado como punto de partida, por ejemplo, esto del modelo de divulgación para niños, digo, filosofía para niños. A mí, fíjate que no me encanta. O sea, hay quien hace filosofía para niños de otra manera que no es la de Ferreiro, etcétera, etcétera. No me gusta porque finalmente, digamos que uno le hace más al sofista que al filósofo. Porque, o sea, pretendes llevar al niño a un conocimiento preestablecido. Entonces, me parece que no está bien ese modelo, pero bueno, eso es otra cosa. Me gusta, o sea, si tú tienes por ahí algo que me sugieras para leer de modelo pedagógico, con gusto acepto tus sugerencias. Y me parece, esto que mencionas de que la filosofía, por ejemplo, podría entrar directamente en otros museos, por supuesto. O sea, en algún momento lo plantea así, incluso así como que, bueno, y si planteamos así como un proyecto con la sala de Universum, creo que es más complicado. O sea, ya el tiempo de ir a ver dónde puedo aplicar lo que haga en mi proyecto, porque pues hacer el proyecto no implica que voy a hacer el museo, ¿no? Bueno, en primer lugar, te felicito, Liliana, tienes una voz muy bonita. Ay, gracias. Y bueno, pero aparte, no solamente te felicito por eso, sino porque creo que es súper importante la divulgación de la ciencia y la filosofía, ¿no? Y tratar de profesionalizarla lo más que podamos. Creo que es una labor ardua, tienes razón, hay mucho prejuicio al respecto, pero creo que también tiene mucho que ver con que no sabemos en qué consiste su profesionalización. No sabemos en qué consiste su profesionalización. Entonces, a lo mejor sería interesante que gente como tú, una persona, una chica que se ve que estás muy, muy interesada en esto, puedas incluso escribir algo al respecto sobre en qué consiste la profesionalización de la divulgación como una de las actividades centrales de cualquier universidad, ¿no? La divulgación. Es muy buena idea y la voy a tomar a ver. Sí, y bueno, entonces tengo dos preguntas. Una que es mucho más morbosa en el sentido de ¿quién dijo esto de dónde salió que el ser se ve mejor en bicicleta? ¿Y qué quiere decir? Uno de los, bueno, de mis colegas, en algún libro encontró eso de que el ser se ve mejor en bicicleta y nos gustó, o sea, porque, vaya, implica que como que vas en movimiento, o sea, es un poco como que si quieres estudiar al ser, lo mejor es hacerlo como en el diálogo, en movimiento, de diferentes perspectivas. Y de hecho, en el programa tenemos ahí un personaje ficticio que vamos a matar, por cierto. Se llama Juan Orestes, es un ciclista que anda por el mundo, entonces así, según esto me escribe cartas, y es como que ayer me estampé con una vaca y me miró como si fuera una persona. Entonces eso nos da pie a hablar, por ejemplo, la diferencia entre animales y seres humanos, o los derechos animales, lo que sea. Entonces de ahí que sea el ser se ve mejor en bicicleta. Muy bien. Si has pensado en alguna fundamentación teórica de tu modelo de divulgación, es decir, ¿crees que alguna teoría de la argumentación en particular te ayude a poder, al menos conceptualmente, madurar tu modelo, madurarlo filosóficamente? Así como lo planteas, no. No, y si tienes algo igual que me puedas proponer, te lo agradezco. Bueno, es que hay mucho ahorita que se hace sobre teorías de la argumentación y que tiene que ver también
hacen énfasis justamente en esta dinámica de la dialéctica, ¿no? Ah, excelente. Que tú lo dijiste muy bien. No, mira, y sabes qué, o sea, que sí, estoy tratando, te digo, así como que buscar en filosofía, ver quién ha dicho algo que me sirva, o sea, por supuesto que es una labor un poco, bueno, bastante pretenciosa y no puedo sola, ¿no? Entonces muchas veces, así como voy, platicando, pues sí voy pidiendo sugerencias por eso, así es que ahorita espero que me des bibliografía. Bueno, Gracias. Gracias, Belén.